¿Cómo le agradeces a Dios cuando acabas de perder absolutamente todo lo que tenías? No me refiero a tener un mal día, sino a perder a toda tu familia, tu casa y todo lo que te pertenecía. Hola a todos, yo soy Ricardo y sean bienvenidos al primer episodio de El Plan Roca. Como les prometí, hoy vamos a hablar sobre la historia de Job, un hombre que lo perdió absolutamente todo y cómo es su progreso hasta recuperarlo. Vamos a empezar de la siguiente manera. Yo voy a agarrar mi Biblia, una que tengo aquí en la casa, de hecho es de mi mamá. Cualquiera puede agarrar cualquiera que tenga, no es necesario que tenga una en específica, esto que el otro. La principal diferencia entre distintas versiones de la Biblia que ustedes van a encontrar por ahí en internet o en físico es el lenguaje. Algunas tienen un lenguaje un poco más moderno y más fácil de entender, otras tienen un lenguaje un poco más anticuado, más de hace unos 50 años, 60 años, pero al final del día la palabra es la misma. Dicho eso, voy a empezar contándoles un poco del contexto sobre la historia de Job. Yo igualmente le estaré colocando todos los versículos que vamos leyendo, que no vamos leyendo. Algunos los voy a leer, algunos los voy a explicar, pero mi recomendación es que no tomen mis palabras como ciertas, que lo que yo les coloco aquí lo busquen ustedes de todas maneras. Puede ser mientras están viendo este video o que lo vean después, pero no se queden con lo que yo les diga. Véanlo con sus propios ojos. Pero bueno, sin más que agregar, vamos a empezar en el capítulo 1 y versículo 1 de la historia de Job, aproximadamente hasta el versículo 5, que es un poco de contexto. Érase una vez un hombre llamado Job que vivía en el país de Uz. El país de Uz es aproximadamente territorios de Jordania, Israel y Arabia Saudita, de lo que conocemos a día de hoy. Era un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía 7 hijos, 3 hijas, 7,000 ovejas, 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes, 500 burras y numerosos siervos. Era el más rico de toda la gente de Oriente. Estas son las posesiones que tenía Job. Eso era todo lo que él tenía. Fíjense un poco la personalidad de él. Sus hijos tenían por costumbre juntarse para comer en casa de uno de ellos por turnos, y mandaban llamar a las 3 hermanas para que comieran con ellos. Una vez acabados estos días de fiesta, Job los llamaba para purificarlos. Al día siguiente, de madrugada, ofrecía un holocausto, un sacrificio, por cada uno de ellos, pues pensaba que a lo mejor habían pecado maldiciendo a Dios en su interior. Siempre hacía lo mismo. Fíjense en la personalidad de Job. Era alguien que literalmente pedía perdón por adelantado y ni siquiera por acciones de él, sino por posibles acciones de sus hijos. Era alguien que verdaderamente intentaba ser lo más correcto con Dios posible. Precisamente por eso es que luego, a partir del versículo 6, vemos cuando Dios llama a reunir a todos sus ángeles que, para que tengan un poquito de contexto y entiendan lo que voy a mencionar después, Satanás, el diablo, era un ángel. Para ese entonces todavía no había sido expulsado del cielo, pero ciertamente ya la relación con Dios no había sido la mejor posible. Entonces, cuando todos se reúnen, esto ocurre. Un día en que los hijos de Dios fueron a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos el Satán. Dijo entonces Yahvé al Satán: ¿De dónde vienes? Satanás respondió: de dar vueltas por la tierra y pasearme por ella. Yahvé le replicó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjense en la manera en la que Dios hablaba de Job, siendo un mero humano. Satanás respondió a Yahvé: ¿te crees que Job teme a Dios por nada? ¿No ves que lo has rodeado de protección a él, a su casa y a todas sus posesiones? Has bendecido sus actividades y sus rebaños se extienden por el país. Pero trata de poner la mano en sus posesiones. Te apuesto a que te maldice a la cara.
Fíjense el reto que le pone Satanás a Dios. Le está diciendo, claro que él te sirve, pero es que si tú le has dado todo lo que tiene, quítaselo para que tú veas cómo te maldice. Literalmente lo que le está diciendo Satanás ahí a Dios. Sin embargo, ¿qué es lo que hace Dios? Le responde, de acuerdo, métete con sus posesiones, pero no le pongas la mano encima. Y Satanás salió de la presencia de Jehová. Jehová, Yahvé, es lo mismo, español o sonido más parecido al original. Esto quiero destacarlo para recordar que hay un mal concepto que tenemos muchas personas, que yo solía tenerlo, y es que no, que Dios, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me pusiste esto? Fíjense que aquí explica todo lo contrario. No es Dios quien le va a causar los males que ahorita voy a mencionar a Job. Es Satanás quien lo hace. Con permiso de Dios, sí, pero también con límite. Dios le pone un límite a Satanás. Está bien, haz lo que quieras con lo que él tiene, pero no lo toques a él. No le hagas nada a él, porque a pesar de todo, Dios sigue teniendo el control. Entonces es ahí donde, esto sí no lo voy a leer directamente, pero para el que quiera, es a partir del versículo 13 hasta el versículo 20, o mejor dicho, hasta el 19. El 20 ya empieza otra cosa que mencionaré después. Ahí básicamente lo que menciona es cómo Job perdió todo lo que tenía. Todo eso que mencioné antes, los hijos, las juntas de bueyes, todo el ganado y todas sus plantaciones, cómo lo perdió todo. Que llegó un pueblo de no sé dónde y mataron a todos tus sirvientes y se robaron todo lo que tenías. Que un viento huracanado tumbó la casa donde estaban tus hijos y murieron todos, los 10, los 7 varones y las 3 hembras, todos murieron. Todo lo que le pertenecía a Job se fue en un instante. Aquí es donde justamente vamos a ver cuál es la respuesta de Job ante todo lo que perdió. Cosas que cualquier otra persona, por mucho menos, podría decir, ¿y para qué seguir viviendo? Es algo que todos lo hemos pensado, todos hemos pensado en algún momento. Si a mí me llega a pasar, aunque sea una de estas cosas, yo no aguantaría. Sin embargo, aquí la respuesta de él es, se levantó Job, rasgó su manto y se rapó la cabeza. Después cayó en tierra en actitud humillada y dijo, versículo 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. Yahvé me lo ha dado y Yahvé me lo ha quitado. Bendito sea el nombre de Yahvé. A pesar de todo, Job no pecó ni imputó nada indigno a Dios. A pesar de que Job pensaba que era que Dios literalmente le estaba quitando las cosas, cuando ya vimos anteriormente que no fue así, que fue Satanás quien lo hizo, la respuesta de él es, todo lo que tenía igual era gracias a ti. Así que si me toca perderlo, bendito seas tú, bendito sea Dios, porque entiende que su rol no es pasar por encima de Dios, entiende que su rol no es entender el por qué Dios hace las cosas, sino aceptarlas porque solo Él es quien sabe lo que hace. Sin embargo, esto no es todo, porque como ven, Satanás retó a Dios diciéndole, si le quitas todo lo que tiene, te va a maldecir. Y aquí está, no lo hizo. Entonces, evidentemente se podrán imaginar que Satanás no quedó conforme. Se vuelve a repetir la misma historia, empieza el capítulo 2. Si quieren, insisto, lo pueden leer por su cuenta, pero se los voy a resumir. Básicamente lo que ocurre aquí es, se vuelven a reunir todos. Dios le dice a Satanás, ¿viste que no lo hizo? Y Satanás le toca el tema de, pues claro, no le hiciste nada a él, pero tócalo directamente para que tú veas que ahí sí te maldice. O sea, como siguiendo lo mismo. No, pero es que no fue suficiente. Entonces, ahí vamos a ver aquí en el versículo 4 del capítulo 2, contestó Satanás a Dios, piel tras piel, el hombre da por su vida todo lo que tiene, pero trata de ponerle la mano encima, dáñalo en los huesos y en la carne, te apuesto a que te maldice a la cara. Y Dios nuevamente responde, lo dejo en tus manos, pero respeta su vida. Así que Satanás se fue y otra vez con un límite impuesto por Dios, no lo mates,
hazle lo que quieras, pero no lo mates. Lo que ocurrió fue que Satanás hace que le salgan úlceras malignas, lepra. Lo que sabemos que en aquella época era una sentencia de muerte, y no solo una sentencia de muerte, sino eres completamente expulsado de la sociedad. Nadie te quería ver, nadie te quería tocar. Una vez le empiezan a salir las llagas a Job de lepra en todo su cuerpo, dice específicamente desde la planta del pie hasta la coronilla. Job se sentó en el polvo y cogió un cascote para rascarse con él. Para traducirlo un poquito más y que se entienda, básicamente agarró un pote de cerámica para rascarse con eso, porque obviamente la lepra le estaba haciendo efecto. Su mujer, su esposa, le dijo entonces: ¿aún persistes en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job le respondió: hablas como una necia. Resulta que estamos dispuestos a recibir de Dios lo bueno y no lo estamos para recibir lo malo. A pesar de todo, Job no pecó con sus labios. Es decir, su propia esposa, no por odio, todo lo contrario, por amor a Job, por ver todo el sufrimiento que él tenía, le dice: maldice a Dios y muere. Ya basta de este sufrimiento, para de seguir sufriendo, maldícelo y muérete. Y él dice: si somos buenos para recibir lo bueno, tenemos que ser buenos para recibir lo malo también. A todas estas viene después otro punto muy importante en la historia de Job, y es que 3 amigos de él se enteraron de toda su desgracia y acudieron a él desde sus respectivos países. Elifaz de Temán, Bildad de Suaj y Sofar de Naamat son los 3 amigos. Los 3 se pusieron de acuerdo para ir a compartir su pena y consolarlo. Al verlo de lejos no lo reconocieron porque evidentemente tú conoces a Job y luego lo ves con el cabello rapado y lleno de lepra, además que se había llenado de tierra, no lo conocían. Empezaron entonces a llorar a gritos, rasgaron sus mantos y echaron polvo sobre sus cabezas. Se sentaron en el suelo a su lado durante 7 días y 7 noches, sin decirle una sola palabra, viendo su terrible dolor. Sus amigos lo acompañaron una semana por completo, solo en aquí estamos. No dijeron una sola palabra. Vamos a ver más adelante que infelizmente la actitud de los amigos no siempre fue buena, pero en este principio sí. Y esto es algo que quiero tocar también. No siempre el acompañamiento tiene que venir con palabras. A veces tienes un amigo que está pasando por el peor momento de su vida y solo con estar ahí eres una mayor ayuda de lo que podría pensar que iba a recibir. En este caso, fueron 7 días y 7 noches sin hablar. No hace falta que sea ese punto, pero a veces con tan solo llamar y escuchar, o ni siquiera escuchar, sino decir: mira, estoy aquí, estoy abajo, ábreme la puerta. Y se sientan los dos en la sala o en el cuarto o lo que sea, a estar en silencio. A veces el mero hecho de saber que hay alguien más acompañándote en tu dolor ya es muy válido. Específicamente el debate entre los amigos ocurre entre los capítulos 3 y 37. Al principio, Job es quien rompe el silencio de esta manera: muera el día en que nací, la noche que anunció ha sido concebido un varón, que ese día se vuelva tinieblas, que Dios desde lo alto no lo eche en falta, que la luz no brille sobre él, que lo reclamen tinieblas y densas sombras, que una nube se cierna sobre él, que un eclipse lo aterrorice, sí, que la oscuridad se apodere de él, que no se sume a los días del año, ni entre en el cómputo de los meses, que esa noche sea estéril, vacía de gritos de júbilo, que la maldigan los que maldicen los días, los expertos en despertar a Leviatán, que se ofusquen las estrellas de su aurora, que espere en vano la luz y no contemple el parpadeo del alba, por no haberme cerrado las puertas del vientre y no haber evitado el sufrimiento a mis ojos. Job literalmente está maldiciendo el día que nació.
está lamentando haber nacido, está pidiendo no haber nacido ni siquiera, por todo el dolor que llevaba encima. Y luego a partir del versículo 11 empieza incluso a decir, ¿por qué no morí antes de nacer o salí del vientre ya siendo un cadáver? ¿Por qué me recogieron 2 rodillas y 2 pechos para amamantarme? Ahora reposaría en paz, ahora dormiría tranquilo, con los reyes y consejeros de la tierra que se hacen construir mausoleos, o con los príncipes que abundan en oro, que llenan de plata sus tumbas. Probablemente hablando de los egipcios, como sabemos que construían las pirámides como sus tumbas. Como aborto ignorado no existiría, como niño que no llega a ver la luz. Allí acaba la agitación de los malvados, allí reposa la gente ya sin fuerzas. Hasta los prisioneros descansan en paz sin oír los gritos del capataz. Aquí literalmente Job está pidiendo morir, diciendo que incluso los malos están mejor que él. Aquellos que hayan hecho daño igual están mejor, porque si están muertos, están descansando y no están sufriendo lo que él sigue sufriendo. Vamos a saltar el resto del capítulo 3, no porque no diga nada importante, sino que más o menos sigue en ese pensamiento de ¿por qué me pasa esto a mí? O no por qué, porque realmente él no está pensando el por qué, sino que está lamentando el hecho de estar con vida. Pero luego, pero luego de tantas horas, lo que hice fue que no me gustó lo que tenía y estoy aquí ya a más de las 11:15 de la noche volviendo a grabar esta parte nada más. Todo lo que ya vieron antes, sí me gustó cómo salió, pero luego de volver a analizar todo lo que había dicho, cómo le estaba buscando la idea, me di cuenta que realmente no estaba tocando el punto más importante, así que vamos a volver a tocar este tema. Bueno, para ustedes igual será por primera vez, pero para mí lo voy a volver a tocar. Y es que, como decía, pero luego los amigos de Job empezaron a hablar también y es donde empieza la discusión entre todos ellos, entre los capítulos 4 y 37. De hecho, algo que quiero destacar aquí, porque evidentemente no vamos a leer todos esos capítulos, sin embargo, como les dije al principio del video, lean por su cuenta, no agarren lo que yo diga como un hecho y ya, lean por su propio medio y agarren su propia conclusión. Yo simplemente estoy aquí para compartir lo que yo pienso. Pero bueno, si hay algo que podemos destacar es que los amigos de Job nunca tuvieron ningún tipo de mala intención. De hecho, todo lo contrario. Siempre quisieron hacer lo mejor posible por él. Pero a veces, aunque tú tengas muy buenas intenciones, el resultado no es ese. Más bien todo lo contrario. Esto fue lo que pasó. De hecho, si vamos a el capítulo 16, y este sí lo vamos a leer, capítulo 16, versículo 2. Job le está respondiendo a sus amigos y dice así: muchas cosas como estas he oído, solo sois consoladores agobiantes. También en otra versión de la Biblia que había buscado, decía, consoladores molestos sois todos vosotros. Básicamente lo mismo, pero a lo que quiere llegar Job es, por mucho que me quieran ayudar, lo que me están es molestando. Porque, como vimos antes, de hecho, Job no había hecho nada mal. No había hecho absolutamente nada por lo que merecer todas estas cosas que le estaban pasando. Sin embargo, la respuesta de sus amigos fue, pues mira, si te está pasando todo esto, por algo es. Algo tuviste que haber hecho, algún pecado tuviste que haber cometido. Y si nos ponemos a analizar las intenciones de ellos, era como, piensa que has hecho, pide perdón y todo se va a arreglar. Pero es que no estaban viendo el panorama completo. Y no podían verlo. Obviamente no sabían qué es lo que había ocurrido en el cielo, en la conversación entre Satanás y Dios. No tenían la menor idea. Pero a lo que esto nos invita a reflexionar es que
¿Sabes? De repente, por intentar ayudar, estamos haciendo todo lo contrario. Este es el caso de los amigos de Job. De hecho, la discusión de ellos llegó a un punto en el que Job ya no los estaba aguantando. Tanto así que ahí es donde por fin Dios interviene entre los capítulos 38 y 41. Por fin, luego de tanto tiempo donde lo que hicieron fue acompañarlo solo una semana completa y que empezaran a discutir, ahí es que Dios decide, hey, voy a participar. Sin embargo, no lo hace de la manera que cualquiera podría pensar. No es que él llega y dice, no, no, están equivocados. Lo que pasó es esto y esto y esto y lo otro. No, no, Dios no se justifica, pero les da una nueva perspectiva a todos. Y vamos específicamente a los versículos capítulo 38, versículo 4, capítulo 38, versículo 12 y capítulo 40, versículo 8. Dejen que los consiga por aquí y ya los leemos. Ok, 38, 4. Esto es ya Dios hablando directamente con Job, ¿ok? ¿Dónde estabas cuando cimenté la tierra? Dilo si tanto sabes y entiendes. Retando a Job. Luego 38:12. ¿Alguna vez has mandado a la mañana o asignado su puesto a la aurora? Aquí Dios literalmente le está diciendo, tú no viste la construcción del mundo. Tú no sabes qué he hecho yo para controlar el tiempo, que son poderes que claramente solo Dios tiene. Tú no entiendes esas cosas, ¿cómo osas intentar entender todo lo que yo hago? No lo vas a hacer. Y en 48, que habla, si ya lo otro estaba intentando hacerlo entender, aquí se lo dice de manera más directa. Capítulo 40, versículo 8 dice, ¿quieres acaso violar mi derecho, condenarme para quedar absuelto? O también en otra versión lo que dice es, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte a ti? O sea, básicamente lo que está diciendo en ese punto es como, tú no sabes el por qué hago las cosas, tú no sabes qué es lo que yo pienso. ¿De verdad me vas a echar la culpa si no tienes idea de lo que está pasando? Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto para nosotros mismos? Y es que, como mencioné hace poquito, no siempre tenemos toda la información. No siempre sabemos qué es lo que pasa o por qué pasa. Y a veces indagar mucho o meterse demasiado en algo puede ocurrir en todo lo contrario a bueno. Así de sencillo. Nosotros, por más que queramos ayudar, tenemos que reconocer cuando cometemos un error. Tenemos que ser humildes. De hecho, eso es lo que ocurre en el capítulo 42. Ya después de todo esto que Dios ha hablado, Job específicamente le responde. Y vamos a agarrar, de hecho, de manera un poquito más específica, los versículos 5 y 6 del capítulo 42. Solo de oídos te conocía, pero ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento, echado en el polvo y la ceniza. De hecho, si echamos un poquito más para atrás, al versículo 2, dice y todo, me doy cuenta que todo lo puedes, que eres capaz de cualquier proyecto. Aquí Job lo que está haciendo es reconocer que cometió un error, en dudar, porque Job dudó. Sencillamente Job dudó, y no solo él, sino sus amigos. De hecho, Dios se molesta con ellos. Hay dos lecciones muy importantes que podemos sacar de toda esta historia, y ambas de hecho van relacionadas con el perdón, la del que lo pide y la del que lo otorga. No se trata solo de que Job le pida perdón a Dios, porque de hecho técnicamente no lo hace, pero reconoce su error, y eso es parte del pedir perdón, sino también el hecho de otorgarlo. Porque recordemos que a todas estas, Job estaba molesto con sus amigos,
por la manera como hablaron con él y de él, por cómo dudaron de él mismo, de insistir en, no, pero es que si te está pasando todo esto es porque algo hiciste, cuando no era así. De hecho, lo más importante al final de toda esta historia es en el capítulo 42, versículo 10, cuando dice: Yahvé cambió la suerte de Job después de haber intercedido por sus amigos y duplicó todas sus posesiones. Aquí lo que importa no es el hecho de que haya duplicado sus posesiones. Realmente interesa muy poco que las haya duplicado. Lo importante es que lo que realmente le pone fin a todo el dilema es que Job haya otorgado el perdón a sus amigos que le fallaron. Porque así como Job reconoció que estuvo mal en dudar de Dios y pretender entender lo que hacía, porque no se trata solo de pedir perdón, también de otorgarlo, incluso aunque no nos lo pidan directamente. Sé que suena loco, porque a mí mismo me cuesta, pero yo, en mi caso, tengo personas a las cuales todavía no soy capaz de perdonar. Así como tengo otras que nunca me han pedido perdón y sin embargo yo ya se los otorgué. Porque el perdón no siempre tiene que tratarse de la otra persona, sino de uno mismo. Y pensar en qué puede estar sintiendo el otro. Sí, es verdad que hay personas que no se arrepienten de lo que han hecho, y eso está mal. Pero incluso, aunque la otra persona no se arrepienta del mal, está en nuestro deber perdonar eso, porque se trata también de limpiar nuestra propia alma. Hay otra reflexión que les quiero dejar, y es que pedir perdón no puede ser una moneda de cambio. No podemos pedir perdón esperando alguna otra cosa, esperando que las cosas vuelvan a ser como antes, que personas que se fueron regresen. No, porque si lo hacemos con esa intención, no estamos pidiendo perdón realmente. Lo que hacemos al pedir perdón es reconocer el dolor que hemos causado, independientemente de si eso efectivamente logra que alguna persona que por dolor se alejó regrese, que algún daño que hayas hecho se repare. Si ocurre, perfecto, pero no es que lo podemos buscar. Ya no estaríamos buscando un perdón, simplemente estamos tapando huecos. De hecho, las intenciones de los amigos de Job nunca fueron malas, pero igual hicieron daño. Tenemos que reconocer cuando causamos daño, cuando causamos dolor en alguien. De hecho, en mi caso, uno de los detonantes que hace que yo inicie con este proyecto es que a una persona que nunca le quise hacer daño, le causé muchísimo dolor. Y eso que mi intención siempre fue todo lo contrario. Siempre fue mostrar más bien las mejores facetas de la vida. Pero causé el daño. Tengo que reconocerlo. Aunque no lo haya querido, lo hice. Estuvo mal y por eso pido perdón. Y no solo le pido perdón a esa persona, le pido perdón a Dios también. Porque reconozco el dolor que siente esa persona o sintió. Yo no espero que esta persona me perdone porque la verdad, una parte de mí siente que no lo merezco. Pero igual está de mí reconocer qué hice y aceptar las consecuencias de eso. Quiero cerrar destacando estos dos versículos. Job capítulo 1, versículo 21. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. Jehová lo ha dado y Jehová lo ha quitado. Todas las bendiciones, bendito sea el nombre de Jehová. Esto lo destaco para recordar que justamente no importa lo que pase, siempre tenemos que aceptar las consecuencias de nuestras acciones. Que en el caso de Job no eran sus acciones, no eran consecuencias de algo que él haya hecho mal, pero en nuestro caso sí puede serlo.
Si hicimos algún mal, por más que estemos arrepentidos, y tiene consecuencias, hay que aceptarlas. No importa qué tan grave o no grave haya sido. Tenemos que aceptarlo. Y tenemos que reconstruir desde cero. Quizá algunos tienen un camino más fácil, otros más difícil. Pero el punto es que hay que aceptar y seguir adelante. Aunque cueste muchísimo, hay que hacerlo. Y el otro que quiero destacar es capítulo 42, versículo 10, que lo acabamos de leer. Yahvé cambió la suerte de Job después de haber intercedido por sus amigos. Si hay una cosa que les puedo pedir ahora, es pidan perdón y perdonen. No se crean el cuento de que no, perdón es solamente de Dios o nosotros tenemos que pedir disculpas. No. Pedir disculpas, como lo dice la palabra, es quitar la culpa. Yo no me quito la culpa de lo que hice. Yo sé que tengo la culpa. Aunque no lo haya querido hacer, la tengo. Por eso no pido que me la quiten, pido que me perdonen. Así no lo vaya a obtener jamás. Pero lo importante es eso. Y así como pido que me perdonen, también tengo que perdonar. A algunas personas las he perdonado ya. A otras, todavía no, pero pronto lo haré. Cuando mi corazón esté listo para realmente soltar ese dolor. Esa es la historia de Job. Y eso es lo que nos transmite. Este fue el primer episodio del Plan Roca. Que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente. Chao.